Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando. Hoy hablaremos también, Capricornio, de tu lado espiritual. Comenzamos con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías y ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Capricornio y el trabajo. Vas a recibir noticias, Capricornio, noticias que tenías ciertas dudas en cuanto a que si llegaban o no llegaban. Dice, esas noticias traen varios cambios, bien, unos positivos y otros que no te van a gustar tanto. Capricornio, que no estáis trabajando. Vas a tener una llamada en cuestión de 5 o 6 días aproximadamente. Esto es una oportunidad de trabajo buena para ti. Capricornio, que tenéis un negocio. En este caso dice que estás dudando respecto al negocio que tienes, que está como el ambiente, digamos, hablan de un ambiente tenso, hablan de una persona que podría haber, con sus palabras, tirado por tierra un poquito tu trabajo, tu negocio. Dicen, pero que esto no te debería de preocupar, Capricornio, Llegan momentos mejores para tu negocio, Llegan momentos mejores, no te adelantes a ningún acontecimiento, no creas que porque estás teniendo ahora mismo un momento en tu negocio de poca productividad sea por esto, porque no es por esto, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Capricornio y tu economía. Bueno, mi queridísimo Capricornio, respecto a tu economía, dice, vas a ir avanzando en tu economía de forma progresiva, de forma lenta, Capricornio. Dice, aunque hay una parte de dinero que tendrás que dar a alguien, bien, algo que ya se viene arrastrando del pasado, y dice, y esta parte se tiene ya que entregar. Pero tu economía va a ir progresando. Todos los que estéis esperando algo relacionado con vuestra economía para avanzar, para algún proyecto, lo que sea, dice, vas a tener noticias muy positivas, Vamos a seguir, seguimos, Capricornio, seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio que estáis solteritos. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Capricornio, yo veo aquí una vivencia en tu vida, dice, pero que no terminará de avanzar por ciertos obstáculos exteriores. Esto no quiere decir que no vaya a avanzar en un futuro. Dicen que de momento, en un principio, no es algo como que tiene una especie, es una historia que tiene un obstáculo exterior. No me salen terceras personas en un principio, vamos a ir viendo más adelante, y que le costará bastante desarrollarse esta historia, ¿vale? Vamos a ver qué más. Capricornio que estáis solteros. Bueno, no me hablan de una tercera persona en sí, Capricornio, como te he dicho en un principio. A mí me hablan de una persona, digamos, que le cuesta salir te voy a decir, del nido, directamente. Entonces, es una persona que se acerca a tu vida con las cosas muy claras en un principio, con las cosas clarísimas, pero aquí dice, hay algo que interfiere en sus decisiones.
Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando esta historia. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteros. Yo voy a hablar en un futuro con esta persona de una convivencia. Y te voy a hablar, Capricornio, también de los miedos de la familia hacia con esta persona. Miedos, creencias, maneras de pensar, en fin, como lo queráis llamar. Fíjate, Capricornio, como que esta familia piensa que toda persona que se acerque va a quitarle algo. Este es el impedimento exterior que estábamos viendo en un principio, Pero a mí sí me hablan de una convivencia entre vosotros. Ahora, yo también te voy a decir, cuando se dé esa convivencia, que esto pasará el tiempo, que si no ha llegado esta persona tiene que llegar y demás, dicen, tanto costará la convivencia como tanto costará el borrar de la cabeza a estas personas que tú no vas a quitarle nada. O sea que ese pensamiento seguiría aunque tú convivieras con esa persona. ¿Bien? Y esto sí podría ser un conflicto. ¿Vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Vamos a ver. Dice, uno de los dos cambiará su vida entera por vivir esta historia. Habrá muchos altos y muchos bajos. También habrá recompensas. Pero tardará tiempo en que se ponga cada uno en su lugar y que cada uno juegue su rol correspondiente. ¿Bien? Tardará tiempo. Yo, igual que digo lo bueno, digo lo malo, Capricornio? Lo malo o lo que creo yo o pienso que a lo mejor pues es importante que lo sepas. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, aquí dicen Capricornio, casados, en convivencia y novios, que vosotros tenéis muchas oportunidades en la relación, que la relación podría estar más estable, perdón, que me he equivocado, que ya ha estado muy inestable, pero que podría estar a día de hoy y en un futuro más estable. Lo que pasa que uno de los dos tiende a dejar las cosas importantes en la relación a un lado. No le presta atención a ciertas cosas importantes de la relación. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Dice, ¿estamos en otra etapa o así lo acordasteis vosotros? Así lo acordasteis vosotros. Dice, sería un error estancarse de nuevo. ¿Hay un estancamiento de nuevo de cara a futuro? Pues claro que sí, aquí sale un estancamiento de nuevo. Y luego un conflicto que aquí hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, porque dicen, hay alguien que intentará acercarse a alguno de los dos, que lleva algún tipo de intenciones, que la pareja podría desconfiar de esto. Mucho cuidado con esta persona que se acerca, porque a lo mejor se inician unas conversaciones sin ningún interés de nada y esta persona te puede buscar un lío. Aquí te están avisando, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos.
Capricornio, casados, en convivencia y novios. Uno de los dos, y esto para los que podáis tener hijos, dice uno de los dos sí quiere tener hijos, el otro no lo tiene claro. Tiene otras prioridades de vida, otros pensamientos, en fin, maneras de pensar, como yo digo en este caso. Entonces, aquí sí se debería de llegar a un acuerdo, hay que llegar a un acuerdo. Bien, el tema de tener hijos, porque hay uno que lo desea mucho y el otro lo ve como un inconveniente. Esto para algunos de vosotros, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Capricornio. Seguimos. Está costando mucho trabajo llegar lo que es a una plenitud en esta relación. Pero también aquí están confirmando algo. Dicen, llegará a esa plenitud. Simplemente estáis en el proceso. Estáis en proceso, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Corta con todo lo que sea innecesario en tu vida, Capricornio. Innecesario, malo, negativo, tóxico para ti. Ese es el mensaje que te dan. Ya me contaréis, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje y vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Vamos a ver, Capricornio, y tu salud. Cuídate la garganta. Dice, hablan mucho de la garganta, pero que por todo lo demás, dice, vas a tener buena salud a lo largo de esta semana y te vas a sentir con mucha energía, Capricornio. Como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Capricornio. Seguimos ahora sí con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general. Bueno. Tu mensaje general te dice, ha sido necesario llegar a este punto. No lo veas como algo ni bueno ni malo, simplemente necesario para un aprendizaje, simplemente necesario para dar un paso más y simplemente necesario para obtener lo que tú inconscientemente has buscado. ¿Bien? Vamos a seguir, Capricornio. Seguimos con tu lado espiritual. En este caso sí, te digo, Capricornio, que este mensaje será para las personas que identifiquen, o la persona que identifique ese ser querido que se quiera mostrar. Vamos a ver. Capricornio y tu lado espiritual. El trigo es muy importante en este mensaje. Bien. Me muestra mucho el trigo, me muestra mucho el trabajo. El trigo, el trabajo. Creo que es un hombre, Y esta persona pienso que tenía como una especie de lunar aquí. Una especie de lunar aquí o algo, una señal, un lunar, algo así, ¿no? Es una persona, Capricornio, o era una persona, en este caso dicen con mucha sabiduría. Perdón, porque es que mi teléfono me escucha, perdón. Mi teléfono a veces me escucha y habla solo, o sea, me detecta la voz y a saber, yo qué sé, es que no lo sé, no sé cómo quitar eso tampoco, Entonces, esta persona, como te he dicho, Capricornio, se ha mostrado como alguien con mucha sabiduría, ¿no? En este caso, pienso que es una persona que, aunque su carácter en un primer momento pudiera parecer una persona brusca, tosca, era una persona que cuando tú te ponías a hablar con esta persona,
te daba unos consejos muy valiosos, Capricornio. Bueno, mi queridísimo Capricornio, como siempre te digo, intenta contactar con esta persona a través de los sueños, si has identificado a esta persona. Capricornio, te voy a dar un número, el número 95 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.